queridos amigos, sean muy bienvenidos a esta nueva edición de Nuevas Voces en Radio Agricultura, edición de día viernes, aquí directamente desde los estudios centrales desde Radio Agricultura. Hoy día me acompaña un panel, un gran panel, debo decir. No nos puede acompañar nuestro conductor habitual porque se encuentra tomando pruebas, ya que usted sabrá que no solamente es conductor, vicepresidente del Partido Republicano, abogado, sino que también es ayudante, así que le mandamos un abrazo a todos esos alumnos que hoy Tomás Bengolea está haciendo sufrir. Quiero partir saludando a Cris Rojas, que nos acompaña el día de hoy. Un gusto tenerte hoy día de acá, Cris. No, feliz de estar una vez más en Radio Agricultura, un poco indignado, sí, lo que pasó con Cataldo tras el ataque al colegio de San Pedro de la Paz, que me parece ya que cada vez esto ya como que no hay pudor en la discusión pública, sobre todo en el tema de seguridad, hablando de que estamos abiertos a conversarlo en pos de los pórticos, así que bueno, vamos a estar conversando de eso y mucho más, así que feliz de sumar. Así es, y también me acompaña hoy día Álvaro Vergara, investigador del IES, un gusto tenerte hoy día acá. Muchas gracias por la invitación, un gusto compartir panel con ambos. Hoy día vamos a estar conversando varias cosas, pero primero quiero partir saludando a todos aquellos que nos acompañan desde el chat en vivo. Recordar que nos dejen su gran me gusta, que usted sabe que nos ayuda a llegar a cada vez más personas. Como usted sabrá, queridos amigos, el candidato presidencial José Antonio Kast se encontraba esta semana en una gira a Europa y hoy dio su intervención en el CEPAC de Hungría, donde el candidato presidencial del Partido Republicano José Antonio Kast sostuvo que bajo la administración del presidente Gabriel Boric han entrado más de 120.000 inmigrantes ilegales y adelantó que de llegar a la moneda el ilegal no se quedará en Chile. Obviamente esta propuesta, o sea, este discurso anunció varias medidas, como por ejemplo nuestro gobierno, el que entre ilegal no se quedará, se va. Y si no se va voluntariamente, lo vamos a detener y lo vamos a expulsar del país, cueste lo que cueste. Ha dado que hablar estas palabras del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, especialmente en una gira a Europa enmarcada en reuniones con distintos políticos de la región. ¿Qué te ha parecido esto, Cris Rojas? Me parece bien, estuve viendo la visita de José Antonio Kast y yo creo que justamente por eso José Antonio Kast es mi candidato, justamente porque está centrado en las propuestas, en pos de las preocupaciones que tenemos como chilenos. Yo creo que el plan escudo fronterizo, que es una de las que más también ha llamado la atención producto del descontrol fronterizo que hay, me parece muy bueno. O sea, a partir desde la base que quien entre de manera ilegal va a ser expulsado, quienes contraten a ilegales serán sancionados, quienes resguarden la frontera serán respaldados, es una base para entender la problemática que estamos viviendo en Chile. O sea, no solamente tiene que ver con este concepto de caricaturizar el tema de la zanja de 3 metros, de los muros, de las vallas, de los drones, de todo digamos, la implementación también tecnológica que puede haber en pos del resguardo de la frontera, sino que también hay un tema de acción, de actitud y de carácter que yo creo que efectivamente lo representa muy bien José Antonio Kast y que ha demostrado también en esta visita, en donde efectivamente levanta nuevamente uno de los planes que por lo menos a la ciudadanía le está haciendo sentido en pos del descontrol que hay en la frontera. Sí, además identificó varias políticas migratorias de países como Hungría, Italia y Polonia, asegurando que Chile se une a la era de aquellos que defienden su patria, sin complejos, sin concesiones, porque si no defendemos lo nuestro, nadie lo hará por soberanía. Nosotros. Álvaro Vergara, ¿qué te parecen estas palabras del candidato presidencial del Partido Republicano? Las veo mucho interés porque parece que Kast está de alguna manera haciendo la pega. En ese sentido, yo veo a Kast haciendo en el fondo lo que hay que hacer. ¿A qué me refiero? En Chile está con los pies puestos en la calle, sobre todo con el partido, que están todos los candidatos viendo cuáles son las prioridades de las personas, cuáles son sus necesidades, pero aparte no ha dejado en segundo lugar la agenda internacional. Y la agenda internacional hay que hacerla, porque la izquierda es experta en hacer redes internacionales de todo tipo y la derecha muchas veces se queda atrás en ese sentido. Y a mí me parece que el mensaje que da Kast, que sale en todos los titulares, es un mensaje potente. Es un mensaje potente que da un aviso no solo a los inmigrantes, en primer lugar, o sea, ya saben los legales, ya saben lo que se les viene, sino también a votantes y sobre todo a los otros candidatos. Y eso a mí me parece que es muy notorio. Y las últimas semanas de campaña, Kast está generando un clima en el cual todo el espectro político de alguna manera está viendo con otros ojos esta candidatura. Y eso a mí me parece que ha sido evidente la última semana. Incluso diversos analistas de izquierda, algunos como hoy día Pato Fernández, por ejemplo, estaba diciendo que Kast era un candidato serio, un candidato consecuente. Y
y eso iría por mi lado. O sea, me parece muy interesante lo que está haciendo a nivel internacional. Hay que salir a copiar las propuestas que sirven allá, adaptarla a nuestra realidad y obviamente dejar afuera los aspectos que no nos ayuden. Eso es lo que hay que hacer. Sí. Ahí me interesó algo que señalaste, Álvaro, que es con respecto a lo que señalaba hoy día en una radio amiga Patricio Fernández, en Mesa Central de Tele 13, que básicamente como que uno no puede calificar a Patricio Fernández de republicano ni nada por el estilo, pero alabando bastante bien el trabajo que ha hecho tanto el Partido Republicano, y Josefina Arauz también lo señalaba, como tanto de José Antonio Kast, y que eso finalmente se ha ido reflejando en cómo se ha ido ¿cómo se llama esto? Como consolidando en la encuesta, y yo creo que eso también ha sido bastante interesante de verlo. No sé. Lo que pasa es que, mira, ahí hay un punto en relación a lo que ustedes están diciendo. ¿A ti te puede gustar o no Rebobino, ¿a ti te puede gustar o no el candidato José Antonio Kast? Te pueden gustar o no sus propuestas, te pueden gustar o no sus maneras, pero sí hay algo que yo creo que es digno de destacar, es que independiente a que te guste o no, se valora la consecuencia que ha tenido en el discurso desde el año 2017 a la fecha. El año 2017, el año 2021, el año 2025 actualmente, en donde se ha mantenido en pos de entender cuáles son las problemáticas que tiene hoy la ciudadanía, sin ir más lejos, la mayor, que es la seguridad. Y ahí yo creo que efectivamente que destaquen la candidatura a personajes como, no sé, sin ir más lejos, el mismo Tomás Mochati, Villegas, ahora en Mesa Central, que también se hace un análisis en pos de la candidatura de José Antonio Kast, tiene que ver con un sentido de entender lo que se está significando la candidatura de José Antonio Kast. Más allá de estar preocupado porque hay algunos que efectivamente están preocupados, no sé, más del amorío entre Marcel y Toá. Bueno, José Antonio Kast te da propuesta. Y yo creo que ahí en ese sentido efectivamente no solamente son propuestas, sino que son consecuencias en pos de una problemática que existe en Chile, y es la seguridad, es la migración descontrolada. Y como ha visto Álvaro, también no solamente esta consolidación en la encuesta, sino que también me interesa como poder llevarlo un poco al análisis de cómo ha ido funcionando la primaria. La primaria en la izquierda, que parte esta semana, pero al parecer... ¿Existe la primaria? Claro, como que a nadie sí lo ha estado entusiasmando mucho esa primaria en la izquierda, y que finalmente uno ve hoy día la discusión pública, y claro, dentro de la derecha se podrán tener más o menos problemas, nos podremos agarrar más o menos del moño, pero quienes están poniendo los temas hoy día a nivel nacional es finalmente las candidaturas de derecha. Sí, o sea, pareciera que las primarias en verdad van a ser en la derecha, porque no hay nadie preocupado de los candidatos de izquierda. O sea, allá yo creo que la mayor preocupación es que cuánta gente va a ir a votar, porque dependiendo de eso van a ver si logran establecer una candidatura perfectamente que pueda competirle a los candidatos de derecha, que juntos suman como el 63% en la mayoría de las encuestas. Entonces, en ese sentido, yo creo que los candidatos de derecha lo están haciendo bien, en el sentido de que la discusión está acá, en este sector, digamos, y hasta ahora se ha llevado a cabo dentro de un marco de cierto respeto. O sea, hay pugnas, hay disputas, pero se han mantenido la forma, y eso a mí me parece que es muy importante de mantener, sobre todo hasta la primera vuelta o la segunda vuelta, si hay una segunda vuelta germano-alemana, como le dicen, porque de alguna manera, si los dos candidatos llegan al poder, se van a necesitar los unos a los otros. O sea, Republicanos va a necesitar a Chile Vamos para, si llega un gobierno, tener cuadros técnicos que puedan ir a servir a la administración del Estado, y al revés, probablemente la votación de diputados republicanos y nacional libertario va a ser muy buena. Por lo tanto, Matei y su equipo, que también ellos han salido a disparar contra republicanos, tienen que ser cuidadosos, porque después, para generar gobernabilidad, los van a necesitar esos votos. Y yo solo quería comentar algo que dijo Chris, que yo estoy muy de acuerdo en que si uno ve las candidaturas en general, la gente, Kast ha ido subiendo las encuestas porque ha demostrado consecuencias, y porque además creo que ha ido poniendo temas sobre la mesa. O sea, hace un mes atrás estaban todos hablando de que Gonzalo Vinter usaba corbata y el presidente Boric no, y Republicanos salió, liderados por María Jesús Wolf, a poner sobre la mesa el tema de la natalidad. Y de ahí se generó todo un debate muy importante, en el cual creo yo alguna gente de Chile Vamos, como Paulina Núñez, fueron muy mezquinos en no reconocerle nada a la propuesta republicana. Y por decirlo de alguna manera, Kast está generando bien estrategias, o sea, alianzas internacionales, está bien en redes sociales, pero también y sobre todo está poniendo temas sobre la mesa. Entonces uno va a ver las otras candidaturas, qué temas están poniendo.
O sea, Chile Vamos puso el tema de la natalidad, pero llegó atrasado. En seguridad uno tampoco sabe muy bien lo que piensan. Tienen equipos técnicos de primer nivel. Yo no tengo duda de que tal vez tienen el mejor programa hasta ahora, pero no lo pueden comunicar. Si no lo pueden comunicar, no sirve de mucho. Claro, o sea, uno va viendo que semana a semana, además, puede variar dependiendo de la contingencia, pero como que José Antonio Kast presenta propuestas 2 veces a la semana, sumamente claras. Nadie puede decir que estas propuestas se hayan movido con respecto a lo que pensaba el año 2017 Exacto. o el año 2021. De hecho, es cosa de ver, a mí me da mucha risa esta cuenta que Kast existe. tenía razón. Sí, en TikTok Kast tenía razón, que toma todo lo que señalaba el 2017, que hoy es aplicable, era aplicable el 2021, pero hoy día como que ya es mucho más notorio en ese sentido. Y esa consistencia además te hace ver como de que trabaja como mirando un objetivo y no mira para los lados. Es casi como una especie como de caballo carrera que presenta propuestas semana a semana y que eso lo tiene hoy día. Si queremos mirar, ya aquí podemos ver la encuesta y cada uno le podrá gustar más o menos la encuesta, pero por lo menos en CADEM, que es la que todo el mundo está atenta el día domingo, está prácticamente en un empate técnico con el Matei. Sí, es que yo creo que lo que la gente también busca, o sea, saber por qué se está votando. Si yo voy a votar por un candidato, ¿qué es lo que va a hacer después? ¿Realmente va a hacer lo que está diciendo? Y ahí yo creo que hay una certeza en pos del tiempo que ha mantenido en un discurso. Lo otro, en lo que respecta también a lo que tú comentabas de la primaria de la izquierda, primero me gustaría centrarlo en 2 puntos en particulares. Primero, hay un poco sentido de realidad a los temas que se están discutiendo. O sea, mientras ellos discuten del aborto, hay una balacera en donde literalmente balean en un colegio a 3 estudiantes. Esa es la realidad. Claro. Y segundo, es que también, aparte del poco sentido de realidad, hay una poca autocrítica de parte de los candidatos, porque si tú te das cuenta, por un lado tenemos a Gonzalo Winter en su presentación de campaña diciéndonos de que hay una especie de estancamiento económico actualmente. Bueno, y resulta que quienes están en el gobierno son justamente su gobierno, los de su coalición, ellos son parte del oficialismo. Tenemos a otra candidata como Carolina Toá, que ahora nos habla de la inseguridad que hay en Chile, diciendo que en el gobierno de Gabriel Boric, bueno, no era mucha la prioridad en la seguridad cuando ella era la ministra del Ministerio del Interior y Seguridad. ¿Para qué mencionar lo de Monsalve? Y por otro lado tenemos a Janet Jara, que a propósito del tema de las licencias, ella era la ministra del Trabajo y bueno, se da también en pos de entender que ellos eran parte de un gobierno que fracasó en muchas materias y ahora ellos se presentan como la solución a de esas mismas materias. Entonces yo creo que efectivamente hay poco sentido de realidad y también hay poca, digamos, consecuencia en lo que ellos quieren hacer. Estimados amigos, nos vamos a una primera pausa, pero ¿qué es ahí? Que ya volvemos. Esto es Nuevas Voces en Radio Agricultura. ¿Qué es ahí? Ya estamos de vuelta, queridos amigos, en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quiero aprovechar de saludar siempre a nuestro querido chat que está conectado activo. Ahí, muy activo el día de hoy, a Sergio Montero, a IA Fotografía, que además, no sé, creo que el martes que vine yo no estaba, lo echamos de menos en el chat y después se pudo conectar. A Luis Pérez, a Pablo Marambio, a Roberto Villena, a Rodrigo Coseo, que siempre está por acá, a César Vega, a Marcelo Guzmán, a Luis Pérez, a Miguel Hernández, a Political Incorrect, a Pia Venturelli, a Scorcenit, a Igor Offerman. ¿Quién más está por acá? A Regina Akel. Están siempre todo nuestro chat. A Nemesio Melo. Cristel Felmer está. También está Cristel Felmer, Elena Méndez, Sergio Montero. A todos aquellos que están conectados y nos ven a través de YouTube, les recordamos dejarnos su like para que podamos llegar a cada vez más personas. Y también aprovechamos de saludar, como no, a aquellos que no están desde YouTube, pero que están desde la aplicación de Radio Agricultura. Mira. Y también desde la 92.1. Quiero aprovechar de saludar, queridos amigos, a quienes hacen posible este programa. En Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación media técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en www.grupoeducar.cl. En College Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Te ofrecemos la más amplia gama de propiedades comerciales en venta y arriendo en la zona más destacada del país. Contáctanos en info@college.cl o al 2249-61500. En la Universidad de San Sebastián es la primera universidad en Chile en acreditar internacionalmente su excelencia en sus 4 centros de simulación por FLASIC. Pensando en arreglar la casa para este invierno, en Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Simula y solicita en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Qué grande. Mira, ahí Sergio Montero. Me encanta cuando el chat me tira flores. Ahí, bueno. ahí el Team Sublet tirándome flores constantemente en este programa. Usted sabe que yo intento reemplazar como puedo a nuestro conductor principal y también al doctor José Acosta, que si nos está escuchando le decimos que lo echamos mucho de menos. Queridos amigos, como usted bien sabe, este domingo habrá cuenta pública. Yo debo confesarles que yo fui a la cuenta pública, si no me equivoco, el año pasado. No le cuento todo lo que sufrí escuchando al presidente Boric, porque habló como 2 horas y media, además fue larguísimo, un día sábado además. Creo que lo último que yo esperaría hacer un día sábado, pero tenemos cuenta pública este día domingo, y quería saber su opinión, estimados panelistas, porque ¿qué es lo que pasa? Que el gobierno ha estado como anunciando como cosas como de a poquito, esta pelea que tiene con Israel, el proyecto de aborto libre, hay un tema con respecto a la despenalización de la marihuana. Entonces como que ha estado como coqueteando, por así decirlo, con su 30% de cara a esta cuenta pública. Como bien señalaba el profesor Alejandro San Francisco el día de ayer, las primeras cuentas públicas son como de presentación de los presidentes, y las últimas son como dando cuenta de lo que hicieron durante estos cuatro años. Yo la verdad personalmente no me espero mucho de esta cuenta pública, pero me interesa saber también la opinión de los dos. ¿Cris Rojas? Sí, total. Mira, primero, él levanta previo a la cuenta pública el tema del aborto. Yo soy fiel creyente de que independiente a la estrategia que se tenga comunicacional, hay que levantarnos en contra de aquellos que justamente defendemos el principio del derecho a la vida. Eso es como primer punto. Pero lo segundo es por qué lo levanta, por qué levanta este tema, por qué el presidente Gabriel Boric nos invita a todos a hablar y a discutir sobre el aborto. Y es netamente un voladero de luces, creo yo, entendiendo que en su última cuenta pública no va a poder acudir a lo que por lo menos acudió en todas las cuentas públicas que tuvo. Si hay un factor común que se repitió, son las promesas incumplidas, las promesas de vamos a llegar a esto, de que vamos a lograr esto, de que vamos a enviar al Congreso esto, de que vamos a aprobar dicha ley. Bueno, resulta que actualmente no puede acudir a promesas porque ya literalmente no le queda nada. Ahora debiese realmente centrarse en dar cuenta de aquello que por lo menos hizo en su gobierno. Y ese es el segundo punto de por qué también nos busca irnos a otro tema, y es que si tú te das cuenta, ¿cuál es el legado de Gabriel Boric? Que hoy pudiese decir, efectivamente, este es mi legado, este es el legado que deja mi gobierno, un gran legado para la ciudadanía, positivo, no lo hay. Yo creo que cuando nos vamos a las primeras cuentas públicas de todas las promesas que él hizo, yo creo que no hay ninguna que pudiésemos decir que fue positiva, que se haya logrado o que no se logró, y ahí efectivamente queda a traspié primero con las promesas, segundo con el legado inexistente del gobierno, y por eso es que yo creo que nos busca llevarnos a hablar sobre el aborto como la discusión que efectivamente se lleva en pos de no centrarse en lo importante. Álvaro Vergara. Sí, yo acá voy a hacer un poco aguafiesta quizás. Primero quiero partir diciendo que yo no tengo dudas de que este es el peor gobierno desde la vuelta a la democracia. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, creo que si uno ve los datos, hay un estudio muy interesante de Idea País que salió hace 2 días, y ellos hacen un rastreo de las medidas que ha llevado el gobierno al Congreso. Tienen 47% cumplidas, que es un porcentaje alto, un 46% en tramitación y un 7% no se ha iniciado. En ese sentido, yo creo que este gobierno ha tenido una pésima administración, pero creo que la pega legislativa sí la hicieron. Y le hicieron para mal, y en ese sentido yo creo que la oposición ahí tiene un media culpa que hacerse importante. ¿Por qué en un gobierno refundacional en su inicio, que estaba hecho triza luego del rechazo, estaba en el piso, por qué un gobierno tan disminuido logró aprobar esta gran cantidad de leyes con una oposición que es mayoritaria? Entonces yo me pregunto, ¿qué media culpa se va a hacer la oposición cuando el presidente Boric salga después de la cuenta pública con una aprobación más alta? Si esto es típico, los presidentes van a decir la cuenta pública y suben 3 puntos luego en la encuesta. O sea, ¿cuál va a ser el media culpa de la oposición por haberle aprobado una cantidad de proyectos, que algunas cosas delirantes? Y yo estoy seguro que el presidente Boric va a ir a enfocar los logros en las cuales la oposición ilusamente se creyó copartícipe, como la reforma de pensiones, que sin las cuales obviamente no se hubiese, sin los votos de la oposición no se hubiese aprobado, pero va a omitir, obviamente, va a omitir el caso Monsalve, no va a hacer referencia a la fallida compra de la Casa de Allende, la cual fue plena responsabilidad
del equipo jurídico del presidente y del propio presidente que empujó esto desde arriba. Y yo creo que el caso de licencia lo va a mencionar muy poco, porque sabe que si no su cuenta pública va a ser un desastre. Y lo otro que yo enfocaría es, como bien dice Cris, también van a hacer unos anuncios para la galería, y en esos anuncios va a estar el aborto. Y el aborto es un tema complicado para la derecha, porque siempre que sale hay una parte que, a mi juicio muy errada, que se emociona con esto y la apoya, y por lo tanto es una estrategia para quebrar a la derecha antes también de las elecciones presidenciales. Pero resumiendo, yo creo que este gobierno en materia legislativa logró su cometido, intentó imponer su agenda, desinstalan un poco de lo que quedaba de modelo, ayudaron en ese sentido, y la oposición tiene que hacerse una autocrítica importante, creo yo. Sí, yo creo que también no le tengo ningún tipo de expectativa a las cuentas públicas. Ya me he tenido que ver 2 completitas y de verdad gran parte no dice nada, o sea, sí. Señala muy poco y harta estridencia finalmente para la galería. Y yo creo que eso es lo que va a hacer el presidente Boric este fin de semana. O sea, más que nada tiene una primaria que están dando, que de hecho una primaria que tenemos que decirlo con todas sus letras, fue idea suya. O sea, fue idea, propuesta, lo impulsó, lo insistió, y que una primaria que hoy día no está calentando absolutamente a nadie. Si no me equivoco, la primaria ya partió el tiempo de ¿cómo se llama esto? De campaña propiamente tal, ya empezó, y de verdad es una cosa completamente penosa. Es una primaria que se está intentando de que llegue a la mayor cantidad de gente posible, y cuando tú ya tienes ese discurso, te das cuenta que está ahí hasta las cachas finalmente con respecto a tu propia elección. Entonces yo creo que el presidente va a tratar de aprovechar eso para tratar de levantar a ese 30% que, amigos, quieranlo o no, sigue apoyando al presidente Boric. Sí. O sea que claro, para cualquiera de nosotros, de los que está acá y de los que probablemente nos están escuchando, es una cosa completamente ilógica, pero lo sigue teniendo y sigue existiendo. Entonces finalmente, bajo mi punto de vista, va a haber una suerte como de aleonamiento a su barra brava, que es como lo poco que le queda frente a una expectativa total de que el próximo gobierno sea de oposición. Es que ahí está el punto, porque lo que ustedes dicen va y dice relación con el discurso. Si la cuenta pública es eso, un discurso en donde tú puedes poner datos sobre la mesa, prometer cosas, hacer lo que quieras, pero es un discurso como tal. Y en la cuenta pública, ¿Gabriel Boric nos podría hablar de corrupción? No, porque tienen el caso Fundaciones, que es uno de los peores casos que yo he visto de corrupción en Chile, que representa al Frente Amplio, en donde están sus partidos políticos, en donde literalmente se tuvieron que disolver y crear el Frente Amplio en su conjunto para sobrevivir. No nos puede hablar de corrupción. ¿Gabriel Boric nos podría hablar de la mayor preocupación que tienen los chilenos en toda la encuesta, que es la seguridad? Tampoco. No nos podría hablar de seguridad por el hecho de que efectivamente han sido un fracaso en materia de seguridad, y si no hubiese sido por este Congreso que levantó la agenda de la derecha con las leyes, ya sea la ley Nain Retamal, entre muchas otras, hubiésemos estado incluso aún peor de lo que estamos. Gabriel Boric nos podría hablar de temas que de promesas, ya no, porque efectivamente no tiene un tiempo determinado como para seguir diciendo, no, en esto que nos queda de gobierno vamos a prometer todas estas cosas que se ha caracterizado por eso, por las promesas. Entonces, esa es la gran pregunta, ¿de qué nos va a hablar Gabriel Boric? Y ahí efectivamente yo creo que va a buscar consolidar a ese grupo que insiste en creer, que quizás sigue pensando de que Boric lo va a cambiar, no sé si sigan pensando que Boric lo va a cambiar todo, pero de manera significativa siguen defendiendo lo indefendible, siguen manteniéndose ahí firme con Gabriel Boric, lo cual a mí me parece brutal y hasta de poco pudor seguir defendiendo. Y ahí concuerdo contigo, el peor gobierno por lejos del regreso a la democracia. Ahí también me queda una duda, por ejemplo, con respecto a los candidatos presidenciales de la primaria. ¿Qué van a salir a decir? Porque como ya vimos, todos los candidatos presidenciales de la primaria, excepto Gonzalo Vinter, que es amigo personal del presidente Boric, todos se desmarcaron del gobierno. Todos dijeron que habían hecho otras cosas, incluso con 2 ministras que estaban al interior del gobierno. Entonces yo creo que también va a ser un poco interesante cómo recibe la izquierda en una plena primaria presidencial esta cuenta pública. Sí, mira, yo creo que la cuenta pública va a servir para hacer la minuta final de este gobierno que legislativamente ya se acabó. O sea, ya entramos en periodo de elecciones, no creo que se aprueben grandes proyectos, a menos que algunas cosas pequeñas. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer acá? Un condensado de las cosas que ya pudieron hacer y que van a repetir en todos los medios hasta que se acabe este gobierno, para intentar subir un poco la aprobación del presidente y también apuntar a los candidatos. Pienso, no sé, lo típico que te dicen siempre, las 40 horas, la reforma de pensiones, la ley Papito Corazón, que era de Piñera, bla, 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 bla. Y en ese sentido yo veo que los
candidatos de izquierda son medianamente relevantes. O sea, Juan Lagos, que es un panelista recurrente de este programa. Que lo echamos de menos también porque anda en Canadá. Sí, que es un grande. Puso algo que es muy cierto en sus redes sociales la semana. Dijo que hizo una pregunta como ¿quién está asesorando a Carolina Toá? Su campaña parece los 90, sí. Y es verdad, si uno va a ver a Toá, parece completamente irrelevante en el sentido que uno no sabe de quién le está hablando. Está con los mismos dinosaurios de la política, que ellos son los que la están asesorando, los Tironi, en fin. Winter va a ser como el defensor de este gobierno, pero obviamente el gobierno tiene una desaprobación tremenda, entonces su capital político yo creo que ya está completamente mermado. Es muy grande la mochila. Aunque el tipo hay que reconocer que para las elecciones es campañero y dentro de la izquierda quizás puede sacar una cantidad de votación si logra movilizar al Frente Amplio, que a propósito perdió las elecciones de la CUT hace poco. Y por último, Jara, que podría ser una especie de estadista diciéndolo o presentarse así desde la izquierda mostrando que ella fue la gran impulsora de la reforma de pensiones, tratando de asemejarse además a Michelle Bachelet, y claro, a eso juega. Sí, cada vez se viste más de a la simpatía, y los medios la apretan poco, de hecho, o sea, un medio serio podría presionarla por cada frase que suelta, si son de un delirio tras otro, pero yo creo que ella tiene un tope. O sea, el Partido Comunista en Chile, para bien de la nación, digamos, tiene un tope, y hay un fuerte anticomunismo que hay que saber utilizarlo de forma prudente a nuestro favor. Bueno, lo han señalado varios analistas políticos, que es muy probable que, dependiendo de la cantidad de gente que finalmente vaya a votar a esa primaria, es quien sería como el supuesto ganador. Ustedes saben que no me gusta, a mí no me gustan los analistas electorales, porque siento que siempre proyectan cosas y si no la chuntan, escondidos debajo de una piedra, o y interpretan. Claro, y si la chuntan, invitados a todos los paneles durante esa semana y quedan como reyes. Pero yo creo que se va a dar un poco eso, o sea, no sabemos bien cómo va a terminar esa primaria, pero claramente existe un desmarque dentro de algunos candidatos con respecto al gobierno y una suerte de incomodidad con los resultados que ha tenido este gobierno durante estos últimos 4 años. Queridos amigos, nos vamos a la última pausa en este programa de Nuevas Voces. Yo sé que aquí ahora viene la parte que a todo nuestro chat le gusta, así que quédese ahí, que ya volvemos. Esto es Nuevas Voces en Radio Agricultura. Queridos amigos, yo estoy igual que ustedes porque no nos tocó la canción de Achicurri Industrial, sino que uno de los testimonios. Pero ya, bueno, ustedes se pueden meter a Veneo Chile y siempre podrán encontrar la canción. Yo se la mando siempre a Ignacio Palma, que le gusta mucho la canción. Se la grabé y se la mandé. Queridos amigos, queremos tocar un último tema porque, como ustedes habrán enterado el día de ayer, hubo una balacera al interior de Colegio San Pedro de la Paz. Así como lo estoy diciendo, una balacera al interior del colegio que dejó 3 estudiantes heridos, 2 alumnos de 17, 1 de 18, quienes están siendo atendidos de urgencia en 2 hospitales de la comuna. Según la información que se señaló, un grupo de personas aparentemente a cara cubierta habría ingresado al establecimiento perpetrando disparos. Como usted puede ver, la inseguridad está completamente desatada y llega, si ya lo habíamos visto, llegar hasta los CEFAM, como cuando se amenazaban a funcionarios al interior de los distintos recintos de salud. Ahora también están bajo ataque distintos colegios que finalmente poco tienen que ver con respecto a lo que busca esta gente, sino que simplemente hacer daño, y por supuesto el gobierno completamente en otra. Cris Rojas, ¿qué te parece esta lamentable noticia? Varios puntos, mira. Hay una balacera en un colegio y el ministro de Educación, Cataldo, habla sobre que está dispuesto a conversar sobre ciertas medidas que se puedan tomar en pos de la inseguridad. Ese es el mayor problema, creo yo, que tiene el gobierno al abordar la seguridad, que ellos recién están pensando en comenzar a conversar sobre ciertas medidas, cuando resulta que se han llevado durante todo el gobierno siendo parte de los comentarios políticos. Lo hemos dicho muchas veces en este panel, el gobierno parece más comentarista político que autoridad política, y eso es lo que los diferencia, por ejemplo, a nosotros mismos que estamos acá, a la gente que está en su casa, de ellos. Ellos son autoridades de gobierno, ellos deberían tomar medidas, ellos deberían efectivamente hacerse cargo de la inseguridad que hay en Chile. ¿Qué he visto yo? Todo lo contrario. Se ponen a comentar la política, frases grandilocuentes como los vamos a perseguir como perros, los vamos a perseguir por cielo, mar y tierra, y resulta que de la realidad al hecho hay mucho trecho en ese sentido. Y efectivamente lo que pasó en el colegio, en la balacera,
es brutal, porque te das cuenta, mira, hay un punto, chicos, que yo me he dado cuenta, y es que se comienzan a perder todos los espacios posibles. O sea, el narcotráfico hoy por hoy está cerrando calles producto de los narcos funerales. El narcotráfico y la delincuencia hoy está cerrando nuestras plazas más temprano, producto de que ya los niños no pueden ir a cierta hora por la delincuencia que hay ahí. El narcotráfico y la delincuencia está cerrando. Ahora, imagínate lo que pasó con los mismos colegios, que aparte de que hayan balaceras en los colegios, hay que cerrarlos cuando hay narcofunerales producto del peligro que conlleva aquello. O sea, estamos perdiendo todos los espacios habidos y por haber, y eso es lamentablemente producto, más allá de la delincuencia, más allá del narcotráfico, producto de que no existen autoridades que se estén haciendo cargo de combatir aquello. Yo creo que ese, y lo he dicho muchas veces, ese es uno de los mayores problemas que tiene Chile, más allá del narcotráfico, de la delincuencia, de todo lo que pueda haber, es que las autoridades presentes no se están haciendo cargo de dicha problemática. Álvaro, me interesa tu reflexión tocando un poco también cómo se ha ido corriendo un poco el cerco en este sentido. O sea, creo que también es bastante gráfico notar que la gente cada vez se sorprende menos de lo que pasa en materia de seguridad, como que ya estamos como medio anestesiados con cosas que hace 5 años atrás no pasaban. Se normaliza. Y hoy día se normalizaron completamente. Sí. Bueno, yo solo para seguir la línea de crisis, después voy a ir a tu pregunta, que me parece muy importante. A mí me sorprendió cómo el gobierno no dejó actuar a las mismas autoridades de la zona. Fíjense que hoy día el alcalde Juan Pablo Spore, de San Pedro de la Paz, tuiteó: como alcalde me acaban de impedir el ingreso a una reunión con representantes del gobierno realizada en Concepción a más de 10 kilómetros del lugar de los hechos. Exijo respeto por nuestra gente. No puede ser que quienes vivimos la violencia quedemos fuera de las decisiones. O sea, el gobierno fue a intentar a hacer presencia en la zona y dejó afuera al alcalde, o sea, a la persona que controla esos establecimientos municipales. Y con respecto a lo que me preguntaba Carlos, es que a mí no me extraña nada, porque en verdad lo que pasó acá es que tocamos fondo. Y esto es lo que la clase política no entiende. Nosotros tocamos fondo porque los niños no pueden jugar tranquilos en los barrios, no pueden estar tranquilos en las casas, no pueden ir a estudiar tranquilos, ni siquiera podemos enterrar a nuestros seres queridos en los cementerios tranquilos. Entonces, la clase política acá no se ha dado cuenta de que tocamos fondo y que por eso no les creen. Y por eso yo creo que la única manera para salir de esto, yo no soy un experto, pero si tú me preguntáis, yo estoy convencido ya que las soluciones a corto plazo tienen que ser radicales. O sea, la única manera para solucionar la crisis de inseguridad chilena es estableciendo al corto plazo medidas radicales que combatan al narco, que combatan las balas locas, que cierren las fronteras, como ha dicho Kast, y a largo plazo. Y sin embargo, también hay que hacernos preguntas a largo plazo. Y esto lo ha trabajado muy bien José Ignacio Palma de Acción Republicana. Hay que hacernos preguntas a largo plazo por la conformación de la familia en Chile, cómo estamos criando a nuestros niños, cuál es el rol de la comunidad política, tiene que ser la relación con nuestras autoridades, pero a corto plazo, si bien tenemos que seguir esa agenda, tenemos que dar esto como pararlo de freno, porque la clase política, o sea, la ciudadanía ya no le cree a los políticos por eso mismo. O sea, piensen solo en la RUF. La RUF toman fuerza cuando matan a 3 carabineros el año pasado y los queman, y todavía se siguen tramitando en el Congreso. Completamente parada. Entonces, que después dijeron vamos a tener la semana legislativa por la seguridad. Claro, después todavía los políticos se sorprenden porque la gente no les cree, pero dense cuenta, ¿no? De hecho, la ley Naín Retamal yo creo que no se aprobaba si no fuese porque mataron a los carabineros. Exacto. Y eso es brutal, o sea, tener que morir carabineros para que te aprueben una ley de protección a carabineros. Exacto. Es la profundidad de la discusión en la que estamos. Yo creo que va a ser muy importante que especialmente el próximo gobierno que llegue sea un gobierno prácticamente de excepción. Y que venga a hacer realmente cambios radicales en materia de seguridad, y eso yo creo que cada vez que se avanza un poco más lo vamos viendo de cómo estamos completamente anestesiados, completamente acostumbrados a que cada vez haya más violencia, y que finalmente esto venga a ponerle una especie como de párale definitivo al aumento de la inseguridad. Queridos amigos, nos vamos a tener que empezar a despedir, pero quiero comentarles que es muy importante que usted, antes de que se vaya, antes de que nos deje en el programa, nos ponga su like, porque no me van a creer, todavía no llegamos a los 150 likes de siempre. Oye, queremos seguir, quiero seguir pudiendo comentar un poco esto, porque además me interesa señalarles que también ha habido como una especie de cambio de discurso en la izquierda
en el Frente Amplio con respecto al tema de la seguridad. Hemos visto a la que era la encargada de la seguridad, Sí. hablando de seguridad como si no hubiera estado a cargo durante varios años de este tema en el gobierno, y también del Frente Amplio, que ha tenido como una especie como de cambio de discurso. Ya lo empezamos a ver con respecto a la migración, con respecto a la seguridad. Entonces como que se han empezado a dar cuenta de que si no se suben a este carro se van a quedar completamente abajo. Pero es que, a ver, espérame, la gente, partiendo por la base de que la gente no es tonta. Si tú siempre has tenido un discurso en contra de Carabineros, si tú siempre has tenido un discurso en contra de las Fuerzas Armadas, si tú siempre has creído que la inseguridad es una mera percepción de la ciudadanía, si tú siempre has tenido en cuenta y has creído realmente que la inseguridad que siente, la sensación que ellos decían de inseguridad que siente la gente es producto de la televisión, de los medios de comunicación que informan los hechos de delincuencia. Si tú siempre has tenido ese discurso, no puedes venir ahora en campaña electoral a decirnos que te preocupa la seguridad de los chilenos. Si eso es lo más increíble que está sucediendo en Chile. Y yo creo que todos quienes estamos acá, todos quienes escuchan la radio, todos quienes ven las noticias y se dan cuenta de este cambio de discurso que habla justamente Carlos, tiene que ver con aquello. Con darse cuenta de que si no cambian de discurso, la gente no los va a pescar y ya no los está considerando. Si, de hecho, las primarias, yo me he dado cuenta, las primarias de la izquierda no prenden, y no prenden no solo por el caso de corrupción que terminó por acabar con gran parte del discurso que ellos tienen, sino que porque en lo que más la gente le está preocupando actual, que es la seguridad, sí, ellos no son, digamos, los meros ejemplos como para poder decir o dar cátedra de aquello. Sí, o sea, yo creo que de vez en cuando está bien cambiar de opinión, todos lo hemos hecho. El punto es que acá nunca han intentado explicar por qué cambiaron de opinión. O sea, como bien dice Chris, la gente no es tonta y se da cuenta que la gente del gobierno y el oficialismo en general cambió básicamente todo su discurso porque el clima de opinión, por decirlo de alguna manera, la opinión pública también se fue hacia otro lado. Si las encuestas estuvieran en otra dirección, ellos apuntarían hacia allá. Entonces, por eso es muy interesante cómo la ultraizquierda también ha salido a pegarle al gobierno, como Fabiola Campillay, que le pegó un palito porque ahí han dejado fuera del programa, en el fondo, las reivindicaciones a la gente del estallido. De que no le ayuda a las víctimas del estallido. Entonces, uno, viendo este tipo de cosas, cómo el discurso de ellos hizo agua, solo es una constatación de la impostura del gobierno. Están intentando salvarse como puedan, ¿no? Pero además me da la sensación de que como que se dieron cuenta en algún minuto que lo que habían propuesto, hay que recordarse que Giorgio Jackson condicionaba completamente el funcionamiento de su programa de gobierno al apruebo del proyecto de nueva constitución. Sí. Y se encontraron finalmente con la realidad. Y yo creo que eso es parte del problema de estar como de cierta manera pontificando durante tantos años, de una suerte de superioridad moral, de que venían a cambiarlo todo, de que con ello iba a ser todo mucho mejor, sí, y que finalmente todo se les fue a las pailas. Sí, y otra cosa simple, aprovechando lo de Campillay, ¿quién fue la que estaba metiendo presión para que indultara, para que se diera los indultos en diciembre de ese año, previo a que Gabriel Boric indultara a los delincuentes? Sí. Fue Fabiola Campillay, y ella insistía con la presión, y tras tanta presión de parte de cierto sector, Gabriel Boric termina, que por cierto era una promesa de campaña, indultando a los delincuentes que primero dijo que no eran delincuentes y terminaron siendo delincuentes. Entonces, mira, ahí está el punto. Yo solo tengo una convicción. Esta gente puede que haya cambiado su opinión, en fin, pero estoy seguro que cuando ellos mañana sean oposición y hay algún caso dudoso en que esté involucrado algún carabinero por exceso de la fuerza, van a salir con todo a dibujar lo que hicieron en este gobierno. Sí, queridos amigos, nos tenemos que ir yendo. Les quiero dar las gracias por haber dejado su like, porque subimos rápidamente después del reto que tuve que pegar. Genial. Pero se agradece muchísimo. Nos estaremos viendo. Volvemos el lunes, esperemos que con nuestro conductor principal. Sí, cortito. El sábado voy a estar en Coquimbo, con la juventud de Coquimbo, a las 16 horas con el profe Silva. Vamos a estar allá, así que tremendo. Sí, bueno. Que es ahí que ya viene Deportes en Agricultura y nos estaremos viendo la próxima semana. Chau, chau.